tardes, amigos. Seguimos aquí en el especial de Procambios de su programa a las 18 horas y estamos en la parte de entrevista. ¿Por qué hacemos esto? Pues para que vayamos teniendo preguntas claves para poder aclararnos sobre los temas específicos y ya ustedes saben que aquí los expertos, don Leo y Alejandro, imagínense. Entonces, vamos a conversar con don Leo sobre un tema que ya lo trajimos para el día de hoy y es la Cumbre de las Américas. Eso ya está en todos los periódicos y aquí ¿qué hacemos? Puntualizar un poco más para entender sobre esto. Así que, don Leo, ¿usted qué le puedo decir? Gracias, Evelyn. Yo contentísimo de tu reintegro aquí a tu programa, ¿verdad? Estaba un poco retirada, pero me alegro que esté aquí. Ciertamente, como tú dices, se está realizando en Lima, Perú, la 8ª Cumbre de las Américas, donde se reúnen los representantes, en este caso los presidentes y cancilleres de los 34 países que conforman el sistema de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué importancia tiene la Cumbre de las Américas para que entiendan más un poquito los televidentes? ¿Qué es esto y qué importancia tiene? Mira, en el 1994 se realizó la primera Cumbre de las Américas, se le llamó la Cumbre de Miami. En aquel momento, cuando se realizó esa cumbre, habían unos aprestos en aras de establecer, profundizar el libre comercio en las Américas, por un lado, y de producir un acercamiento entre la comunidad del continente para estimular políticas de crecimiento, para establecer mayores nexos y una apertura comercial que se empezó en los 90 con el proceso de la globalización. La primera resolución de la primera Cumbre de las Américas en Miami fue que a partir del 2005, como fecha máximo, ya tenía el ALCA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, o el NAFTA, como se le llamó, el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, que sería el puntero para los futuros acuerdos de libre comercio en todo el continente, ya regionalizando los acuerdos, pero esa fue la primera. La importancia que tiene es que ya vamos a la 8ª versión y obviamente durante esos 14 años que tiene la experiencia de la Cumbre de las Américas, han habido luces y sombras, es decir, se ha profundizado ciertamente ese proceso que le llaman de la globalización, que no es más que la internacionalización de la economía mundial, digámosle así, se ha profundizado, pero por otro lado se han creado problemas propios de esos procesos de apertura con la exclusión que ha habido y la inequidad entre los países más desarrollados que han hecho un estilo de geopolítica a partir del G20 y del G8, donde en especial el caso de Estados Unidos y Canadá están metidos en ese laberinto. Entonces la importancia que tiene esta cumbre es fundamentalmente que se discuten las políticas de estímulo al bienestar económico del continente, cosa que tenemos que discutir en qué nivel ciertamente se está produciendo un nivel de bienestar colectivo a partir de estas iniciativas. Bueno, y como ya usted había mencionado, esto se está realizando en Perú y ya nuestro presidente, el presidente Medina, ya agotó su turno. ¿Cuáles fueron las propuestas del presidente? Sí, la primera parte, hay una cosa muy importante, qué bueno que tú me preguntas esto. La primera parte tiene que ver con la tercera cumbre empresarial de las Américas, la tercera, que es una antesala a lo que es la cumbre de jefes de Estado y de ministros, que es la cumbre oficial. Previo se realiza la cumbre empresarial. Y en esta cumbre empresarial, la primera señal, es bueno que Alejandro la guarde para que haga su comentario ahorita, la buena señal fue que el presidente del Perú, estrenándose, tuvo que plantear como el eje central de su discurso de apertura a la tercera cumbre empresarial, que el problema de la transparencia, el problema de la responsabilidad y el asunto de la corrupción y las consecuencias que deben tener esto es un aspecto central de lo que sería la resolución de que se saquen, porque hay un documento que se está trabajando para que sean las conclusiones finales, que mañana ya tendremos a mano con la clausura de la Cumbre de las Américas. Entonces los discursos fueron básicamente abriendo la tercera cumbre empresarial. La agenda entonces, desde esta noche hasta mañana, ya tiene que ver propiamente con la Cumbre de las Américas, donde hay un documento, un informe de los resultados
sobre la perspectiva y la situación de la economía en el área del continente de cara al 2018. Entonces, yéndonos por ese mismo camino, ¿qué importancia tiene para nosotros, como República Dominicana, participar en la cumbre? Bueno, nosotros somos uno de los países que estamos participando con mayor prontitud y con unos resultados bien visibles de lo que es la inserción de una pequeña economía en el escenario, no solamente de lo que tiene que ver con el área de las Américas, sino que también nosotros trascendimos nuestra relación con el ALCA, a partir del DR Casta y la vinculación entonces con Europa a partir de los acuerdos de asociación económica entre la Unión Europea y los países Asia, Caribe y Pacífico que se le llaman ACP. Ya la República Dominicana está metido en estos organismos y no le queda de otro que profundizar cada vez con más claridad la presencia nuestra en estos organismos. Por suerte que en los últimos años, te cuento que yo pienso que han habido unas posiciones muy incisivas. Primero cuando el presidente Fernández asistía a esta cumbre y luego cuando el presidente Medina también asiste, creo que por segunda vez a esta cumbre o por tercera vez, han llevado unas posiciones bien claras sobre este respecto. El presidente Medina en su intervención en la tercera cumbre empresarial hizo un planteamiento bien clave de las dificultades que tiene América Latina, sobre todo para hacerse competitivo, no en una política industrial de sustitución de importaciones, que ha sido la trayectoria que tenemos, sino en una política de fomento, de desarrollo y fomento de las exportaciones. Porque una cosa es que produzcamos para sustituir lo que compramos fuera, y otra cosa es que produzcamos para insertarnos y vender en el mercado internacional. Fue la propuesta básica, hizo un informe bastante interesante desde el punto de vista técnico que analiza la participación de la República Dominicana, sobre todo en la última década, y la participación de América Latina en lo que es el comercio mundial, señalando que apenas en 10 años se ha incrementado nuestra participación del continente en lo que tiene que ver con el comercio mundial en un 1%. Y eso es significativo. Lo que está llamando la atención es que no podemos conformarnos que en 10 años el incremento de la inserción sea de un 1%, sino que en 10 años más, de cara, digamos, al 2028, por lo menos el continente tenga una presencia digamos que de un 7, un 8% más. Yo iba a decir un 10. Pues un 10. Un 10%, un 10 por lo porque menos. cuando analizamos la inserción de Asia, por ejemplo, que la estaba analizando él en la presentación, entonces Asia tuvo una situación distinta, que en los últimos 10 años el incremento de Asia fue de casi un 9% y nosotros un 1%. Sobre todo con la presencia de China, Japón y otros del sudeste asiático, han tenido una participación extraordinaria en lo que es el comercio mundial y en el flujo de inversiones a nivel mundial. Muy bien, gracias por la aclaración, porque para mí yo decía, bueno, tenemos que tener algo de importancia en esto. Obviamente, y somos parte de conciertos de esa comunidad internacional y no nos queda de otra que cada vez ir con posiciones más claras, cada vez ir haciendo alianzas. La República Dominicana es una economía pequeña, no tiene gran incidencia a nivel internacional y la oportunidad que tenemos es asociarnos, aliarnos a nuestros amigos del CARICOM por un lado, aliarnos a nuestros amigos de Sudamérica. Sobre todo yo veo una gran oportunidad en el Gran Caribe. Y en el Gran Caribe ahora con la presencia de México, Venezuela y Cuba, constituyen unos 25 países que participan en la Asociación de Estados Americanos, llamado el Gran Caribe, y ahí es que están nuestros nichos de negocio. Tenemos que participar. Ahí hay que meternos con fuerza. Lamentablemente yo no vi que mencionaron la oportunidad nuestra en el Gran Caribe, pero bueno, vamos a ver si en la cumbre, en la perspectiva del informe que se va a rendir, a ver cómo aparecemos nosotros en ese contexto. Don Leo, no es que a mí me guste el chisme, pero a mí me gustaría saber por qué Donald Trump no asistió a esta cumbre. Qué bueno, mira No es que me guste el chisme. Donald Trump tenía agendado ir allí y se hubiese convertido en el personaje central de la cumbre de haber asistido y tuviéramos ya recogiendo anécdotas de todos los colores si se hubiese asistido tener la presencia de Trump en este evento de carácter continental. ¿Y por qué no fue? Bueno, la justificación que dio fue que mandó al vicepresidente de los Estados Unidos y dijo que se iba a concentrar en los problemas que tiene Siria en estos momentos, que es una situación muy tensa. Qué gallardía tiene el presidente de Turquía cuando le planteó tanto a Trump como a Putin, Vladimir Putin, que dejen el veleidismo
de estar amagando y chismeando, los Sí. chismes de calle, le dije, y que Ajá. se concentren en solucionar la crisis. Dice Trump que no fue porque le iba a dedicar toda la atención al caso de Siria. Ciertamente que los intereses de Estados Unidos están más concentrados para esa área del mundo en estos momentos que respecto a lo que tiene que ver con América Latina, que es la parte mayoritaria, cuantitativamente hablando, de lo que es el área de libre comercio de las Américas. Bien, finalmente, don Leo, para aclarar un poco más, tampoco asistió Nicolás Maduro Bueno, a esta el cumbre. caso de Maduro, Maduro se quería imponer su presencia. Yo pienso que manejó muy mal las relaciones internacionales. Yo soy un simpatizante no de Maduro, sino de ese proceso venezolano tan lindo, tan extraordinario, pero que está acumulando una serie de déficits extraordinarios en estos momentos. Y lo que necesita Venezuela en este momento es solidaridad para que el pueblo venezolano organice su situación a partir del gobierno que se ha dado ese pueblo. Independientemente de que tengamos matices con relación a la conducción del proceso por parte de Nicolás Maduro quería imponer su presencia allí y para asistir a estos eventos, si bien Venezuela es parte de esa comunidad y de ese concierto, el presidente de Perú anterior dijo que no lo iba a invitar por los conflictos que tienen y el nuevo presidente que está asumido después de la renuncia del anterior ratificó que no iban a invitar al presidente Maduro a esta cumbre. ¿Y eso Posiblemente tiene que ver con los conflictos entre esto y además Perú tiene una posición respecto al proceso venezolano que yo no la comparto. Perú no tiene por qué ni ningún otro país inmiscuirse en los problemas internos de Venezuela. Ese problema tiene que resolverlo los venezolanos, a partir del principio de la autodeterminación de los pueblos. Sí, yo le iba a preguntar si estas dos ausencias tendría alguna implicación No, en este proceso de la tiene cumbre. ninguna implicación, sino que se va a discurrir más distensionada la cumbre sin la presencia de estos dos personajes. Porque en primer lugar ha habido tiempo para que se resalte la presencia de los presidentes, se resalten los problemas de América Latina, y si hubiese estado Trump allá, la mayor parte de la atención hubiese estado puesta en él, y por otra parte hubiesen estado enchinchando con la presencia de Maduro en este cónclave internacional y se hubiesen perdido cosas interesantísimas y oportunidades para los otros presidentes que están participando en la cumbre, igualmente los ministros de Relaciones Exteriores. Bueno, don Leo, yo creo que hemos abarcado una gran parte para, diríamos que sintetizar toda esta noticia de la cumbre. Bueno, ya el próximo viernes nosotros le traeremos las conclusiones, porque va a salir un documento y también le traemos información del informe que se va a rendir en el día de mañana sobre la situación del continente respecto a los procesos de avance macroeconómico y en el aspecto de la tecnología, del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con las resoluciones de la cumbre anterior. Pues, ¿qué le digo? Muchísimas gracias a don Leo. Esta entrevista son importantes porque uno se aclara mucho, don Leo. Para uno ver noticias, un periódico dice una cosa y aquí, bueno, usted siempre tan acertado con este tipo de Bueno, de casos, yo quiero aprovechar que tú estás aquí conmigo para en unos minutos plantear, ya que estamos en el escenario internacional, plantear el asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos versus la República Dominicana. Se ha creado la comisión, es una comisión que fue creada en 1959 y la gente dirá, ¿y por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mete tanto con la República Dominicana? Yo pienso que la formación misma de la Organización de Estados Americanos y posteriormente la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el otro componente de la OEA para tratar lo que tiene que ver con las relaciones armoniosas entre los países y tiene que ver con el problema de los derechos humanos. Ahora, la mesa que está planteando ellos y las resoluciones que tomaron a partir de sacar a la República Dominicana de la lista negra en el 2017. Eso le iba a decir, nos sacaron de la lista negra y entonces ahora nos piden que no, como que... Bueno, yo pienso, como me dijo Alejandro el día pasado, el caramelo que nos dieron fue, están fuera en el informe de 2017 que salió ahora en marzo, están fuera de la lista negra, ya nosotros no somos los violadores de los derechos humanos, pero entonces nos meten en una mesa con 12 puntos y de esos 12 puntos, el primero tiene que ver con el pedido de eliminar, dejar sin efecto, la ley 169-13 y la sentencia del Tribunal Constitucional
La 168-13 y 169-14. 14. Que se dejen los dos, tanto la ley como la sentencia, que se dejen sin efecto, de manera que entonces se empiece a trabajar. Y que no tengan efecto jurídico en ninguna de las dos piezas que le estoy mencionando en este momento. ¿Y con ese cuadro qué nos espera a nosotros? Bueno, en primer lugar, pienso que es una irracionalidad. Yo quisiera que la gente sepa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la Organización de Estados Americanos y que está compuesta por 7 personas que no representan países, sino que son unos burócratas designados. Perdónenme el término de burócrata porque no es peyorativo. Estoy hablando de expertos, de técnicos que forman una comisión, 7 personas, un presidente y 2 vicepresidentes, que son la cabeza, los 3 que manejan la parte institucional, y además de eso, 5 miembros más. No, 4, son 6. Estos 6 personas no representan países, lo que representan es una comisión que trabaja este asunto. Igualmente, esto está en Washington, entonces la otra comisión, que es la Corte, está en Costa Rica. Y miren cómo se maneja este problema. Una cosa es estar en Washington opinando sobre América Latina y sobre todo de un país como República Dominicana, otra cosa es estar en Centroamérica, en Costa Rica. Por eso la Corte se maneja con un estilo y la comisión se maneja con otro. Es un atrevimiento, a mi manera de ver la cosa, de la comisión atreverse, porque no son sus atribuciones. Las atribuciones están bien claras en el documento constitutivo y las 3 reformas que ha tenido el documento constitutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no soy experto en el tema, sencillamente soy un profesional y un ciudadano preocupado con esto y tengo que obviamente actualizarme respecto a esta temática. ¿Qué repercusión, don Leo, tiene la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la posición que tiene respecto a la participación de República Dominicana? Lamentablemente, todo ese proceso de 1959 y la primera reunión se dio en 1960. De 1960 hasta el día de hoy, el papel que ha jugado la madre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la Organización de Estados Americanos, es un organismo que en mi opinión no tiene la credibilidad a partir de la misión que se le dio y la función que ha desempeñado. Por eso la misma comisión, que es menor entonces que la institución madre, tiene una dificultad para tener una beligerancia al otro mundo. Lo único que hace es que nos mete en un informe donde nos deja mal parados respecto a la comunidad internacional. Estamos en el siglo XXI, estamos en una posición donde todos los países se supone que tienen que tener un avance de la apertura respecto a los derechos, del cuidado al medio ambiente, de la equidad de género, que es lo que está planteando la mesa de seguimiento en estos momentos. Todos los países estamos comprometidos con eso y no pienso yo que la República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que tiene que decirle cómo funcionar, porque está establecido el compromiso nuestro como país con respecto a esos organismos internacionales. Yo quiero decirle a la gente que descarta de plano las opiniones de esta comisión, que no se puede rechazar de plano, porque somos parte de la Organización de Estados Americanos y al ser parte de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, firmamos la Carta de la OEA, que es la carta que se firmó para la preservación y el respeto de los derechos humanos, por un lado, lo que tiene que ver con las políticas públicas abordando este tema, y ahora se le agrega el asunto de la equidad de género, que es el tercer componente de la mesa. Esta mesa tendrá un año de trabajo, se reunirá 2 veces en Washington durante este año y las últimas 2 veces en República Dominicana. Yo llamo a la ciudadanía que estemos atentos de las 2 primeras reuniones que se van a hacer en Washington, y entonces para que cuando se den las reuniones aquí en República Dominicana no dejemos a los funcionarios que solo en la discusión de esta mesa. Y nosotros vamos a delegar, en Procambio vamos a delegar en Alejandro Noel para que nos represente. Alejandro siempre está. Sobre todo en las 2 reuniones de la República Dominicana. Pero no hay otra repercusión. Aquí se sigue mejorando el clima, de lo que el problema migratorio se convierte en un asunto de carácter mundial. No es propio de la República Dominicana, pero nosotros sí tenemos un problema porque somos fronterizos con un país que tiene unas condiciones paupérrimas en términos de condiciones de vida de su gente, y esa gente tiene que buscar para dónde ir. Hoy vi que Brasil le va a dar visa
a todos la gente que ha regresado de República Dominicana hacia Haití. Muy bien. Y eso está muy bien. Vamos a ver si es verdad. En Brasil, con 7 y pico de claro. millones de habitantes, 2 millones de hermanos haitianos en Brasil no se sienten. No se sentirían. Pero en la República Dominicana, con 10 millones de habitantes, ¿verdad? Y una situación como la que tenemos, claro. 1 millón de hermanos haitianos sí se sienten. Sí, y se sobre sienten. todo si una parte de ellos, o más de la tercera parte, están informalizados totalmente. Así Eso es. hay que organizarlo. No es el tema de discusión, pero yo lo lanzo porque es un tema que Alejandro y yo y tú, que ya te integra, vamos a tratar en este programa cotidianamente. Entonces, para cerrar, ¿qué sería? ¿Qué cree usted que sería el derrotero final de todo esto? ¿Qué sería? ¿Qué nos espera? Mira, la República Dominicana ha creado un espacio de rendición de cuentas muy inteligentemente y ha estado supliendo de información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con ese flujo de información que se le ha estado haciendo llegar, la misma posición que trajo Almagro aquí a la República Dominicana y que empezó a levantar sobre la República Dominicana, y tener que admitir que el país ha ido avanzando. Nadie resuelve un problema de esta naturaleza de un golpe. Esto es un proceso. No, es un Parece proceso. que la República Dominicana se ha ido poniendo a tono. Todavía quedan muchos problemas por resolver, sobre todo con los hermanos haitianos que nacieron aquí y que nacieron antes del 2007, ¿verdad? Eso va a haber que dar una discusión, en mi opinión profesional. No tengo ninguna implicación en estos asuntos, pero es una opinión profesional y personal que estoy diciendo. Los que nacieron de aquí en República Dominicana del 2007 en adelante, otro cuento es con respecto a los que nacieron antes de esa fecha. Entre 1929 y 2007, eso va a haber que darle un tratamiento diferenciado a los que nacieron posterior al 2007. Bien, don Leo, pues muchísimas gracias, y gracias a ustedes también por siempre acompañarnos. Vamos a pausa, don Leo, y regresamos. Bueno, yo agradecido de esta entrevista que tú me has hecho. No, agradecido nosotros de tener sus comentarios con relación a estos temas que son bastante importantes y que nos aclara muchísimo, don Leo, nos aclara muchísimo. O sea que muchísimas gracias por sus aclaraciones y nada, manténganse ahí, regresamos en breve. No toques el control de tu televisor, porque en breve volvemos con más contenido de A la